babies. Amen. La perfecta alabanza dice viene de los que maman. Los levitos viene la perfecta alabanza. Querían callar a los niños, estos fariseos, esta gente, no molesten al maestro. Cuando también, ¿verdad?, estaban buscándolo, ¿verdad? Y Cristo les dice estas palabras también en ese momento, ¿verdad? De la boca, ¿no sabéis que, dijo la Biblia, de la boca de los que maman sale la perfecta alabanza? Amén. Vamos a continuar, hermanos y amigos, hoy en esta mañana con esta clase que tenemos. Vamos a comenzar una nueva, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, the 10 Commandments in the New Testament. ¿Cómo está eso? Hermano Chávez está confundido, se me hace que no durmió bien, ¿verdad? Porque se encuentra en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver, hermanos, cómo todavía podemos encontrar estos 10 mandamientos aún en el Nuevo Testamento. Sabemos que, claro, en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17, Exodus 20, chapter 20, verses 3 to 17. No los vamos a leer, hermanos, ahorita, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, en Éxodo 20, ustedes vamos a irlos haciendo referencia a medida que vayamos en la clase, ahorita en esta mañana, viendo uno por uno, pero ahí se encuentran, hermanos, es una de las partes que encontramos estos 10 mandamientos, y vamos a ver cómo es que en el Nuevo Testamento también podemos encontrar estos 10 mandamientos, pero también viene ya un sentido espiritual. There's a spiritual sense in the New Testament que no podemos ignorar, y en ello vamos a meditar hoy en esta mañana. Y vamos a ver, hermanos, en 2 Corintios 3:3, fíjense lo que nos dice ahí el apóstol Pablo, 2 Corinthians 3:3, 2 Corintios 3:3, ¿qué dice? Aquí ya nos da el apóstol Pablo a entender cómo es que iba a ser esta nueva ley escrita y en dónde. También nos dice en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios le da a Moisés estas 2 tablas de piedra que Dios mismo había escrito, y dice que fueron escritas con el dedo de Dios, y viene y se las da para su pueblo escogido, el pueblo israelita. Ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, somos que, dice, estas cartas ahora, escritas, dice, ¿en dónde? En nuestros corazones. Dice el versículo 2 también, conocidas y leídas, dice, ¿por qué? Por todos los hombres, verse 2. Y luego el 3, que se leyó también, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, a letter of Christ, dice, ¿verdad? Una carta de Cristo, fíjense, escrita por el dedo de Cristo, podemos decir. ¿Pero de dónde? Dice, escrita no con tinta, ¿verdad?, como una carta cualquiera, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cuando venimos a ser bautizados en el cuerpo de Cristo, venimos a ser añadidos, y Cristo también escribe esa carta espiritual, right? Y nos da ese don del Espíritu Santo. No en tablas de ¿qué? De piedra, sino en tablas de carne, dice, del corazón. Esa es la diferencia entre los 10 mandamientos que vamos a ver hoy en esta mañana en el Nuevo Testamento. Ya no son escritos en tablas de piedra, ahora viene a escribirlos Dios en nuestros corazones. Gracias a Dios por ello. Y vamos a continuar, hermanos, uno por uno vamos a ver estos 10 mandamientos. El primero que encontramos, vamos a Éxodo 20, como les decía, el versículo 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, que dice, Exodus 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo sabemos todos también, cada uno de nosotros. Quizás usted, amigo mío, que está viéndonos
en Facebook Live no lo conozca, pero ahí está: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No podía el pueblo israelita no podía ser politeísta. Politeísta significaba o significa con muchos dioses, que se adoraba a muchos dioses. El pueblo de Israel debería de ser monoteísta. Mono significa uno nada más. Monoteísta, la adoración de un Dios, y este Dios era Jehová de los ejércitos. Iba a ser para ellos su Dios nada más. Este es el primer mandamiento del Antiguo Testamento, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dónde se encuentra. 1 Corintios 8:6. 1 Corinthians 8:6. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Pablo, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está, el primer mandamiento en el Nuevo Testamento. Para nosotros, ¿quiénes? Pues los cristianos, ahora, bajo el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿qué? Solo hay un Dios. Algunos llaman a otros dioses. Dice el contexto también, ¿right? Dice el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, ¿right? Dice, para nosotros no, un Dios nada más. Un Dios, como cristianos. Dice, el Padre. Nada más hay un Padre también. No hay muchos padres. Me dejaron un mensaje aquí en la grabadora de la iglesia. Me dije, Señor Padre, me dijeron, caray, ya les contesté la llamada, y dije, no, pues me siguió diciéndose la señora, Padre, mire, tengo que explicarle, no soy padre, soy ministro de la iglesia de Cristo, ya le expliqué. Pero sabemos que hay un Padre nada más celestial, y ese es Dios, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. We're for Him. Somos de Él también, right? Y dice, y un Señor Jesucristo. Bueno, ustedes ahora ya se menciona a quién, a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y un Señor Jesucristo nada más, dice, por medio de Él, del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, para Él y por medio de Él, por medio de Cristo. Él es el medio, acordémonos, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También se encuentra, hermanos, ahí en Efesios 4:5, ¿qué dice? Efesios 4:5. Efesios 4:5, ¿qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está, un Señor. Y también dice un Dios y Padre, el versículo 6, confirmando lo que estábamos hablando. Ahí está en el 5 y en el 6, pero enfatizando también un Señor. Dios es Cristo, Cristo es el Señor, por lo tanto, Dios es Cristo, ¿verdad? Amén. Él es también nuestro Dios, nuestro Señor. Uno nada más, no muchos. Juan 17:3 también, ¿qué dice, hermano? John 17:3. Juan 17:3. ¿Quién es aquí ahora? Dice, el único Dios verdadero. Ahí se encuentra la vida eterna. Si tú todavía no lo has conocido, amigo, amiga, no tienes esperanza de vida eterna todavía. Dios te está invitando a que lo conozcas, a ese único Dios verdadero. Y sigue habiendo muchos dioses en el mundo, muchas religiones, budistas, ¿verdad?, mahometanos y en fin. Pero solamente hay un único Dios, único, y este es nuestro Dios y Padre Celestial. Y luego también se menciona a quién, y a Jesucristo. ¿Quién está hablando estas palabras aquí? ¿No es Cristo Jesús mismo? Y como quiera dice, tienen que conocerme a mí, en otras palabras, pero menciona Jesucristo. Se está refiriendo a Él mismo. No puedes ir a Dios sin que vayas, sin que pases por Cristo, por su sangre preciosa en las aguas del bautismo. ¿Ven?
cómo es esencial el bautismo para tener esa comunión con el Padre y también con el Hijo. Jesucristo, el Salvador y el Mesías, el ungido, a quien dice, has enviado. Y está hablando primeramente aquí, hermanos, claro, antes de ser capturado Cristo. So, le está haciendo, esta es una oración también que le está haciendo a su Padre, antes de que lo capturaran para llevárselo a crucificar. So, nos puede mucho, hermanos, este capítulo también antes del arresto de Jesús. Todas estas palabras, léanlo cada vez que se sientan ustedes desanimados o tristes, lean aquí también por lo que pasó Cristo, esta oración tan bella que Él hace, no nada más por sus discípulos, pero también por todos los que habían de creer, dice, por el Evangelio, por la verdad que ellos iban a predicar. Ahí nos incluye a nosotros también. Un solo Dios, así como en el pueblo judío se les demandaba esto, no tendrás que dioses ajenos delante de mí, también a nosotros se nos demanda un solo Dios. Él es el que debe ser el número uno en nuestras vidas, que no se nos olvide. Vamos a ver el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, vamos otra vez a Éxodo 20, Exodus 20. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Versículo 4. Léanlo si alguien lo tiene por ahí. Verse 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Podemos decir, bueno, pues no es lo mismo, hermano, hay algo de diferencia. Cuando se dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está diciendo Jehová de los ejércitos, ténganlo siempre en mente que Él es el único. El segundo implica, físicamente hablando, de hacer una escultura, de ser un ídolo, ya sea de madera, de barro, de piedra. Esa es la diferencia. That's the difference. One is in your mind, you better know I am the only one. And second, please don't do an image. Haz una imagen. ¿Cómo vamos a decir, esta imagen que yo puse aquí, este es mi Jesucristo, mi chuchito, a veces dicen, ¿verdad? O este es mi Diosito. ¿Cómo vamos a minimizar a Dios, Diosito? Él no es Diosito, Él es Dios, el Todopoderoso. Y no puedo tener yo una imagen de Él porque ni siquiera nadie le ha visto. Al que vieron fue a Jesucristo, que fue ese velo. Y ahí estaba Dios, sin embargo. Pero se hizo carne y lo pudimos ver y pudimos hablar con Él. Bueno, los que estuvieron ahí. Se pudo ver, se pudo palpar, se pudo tentar, se pudo abrazar, se pudo besar. Tristemente un beso de traición también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Judas Iscariote. Pero ahí está, esa es la diferencia. No te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Puede ser un dios del pájaro. El Phoenix es uno muy común también, Phoenix, ¿verdad? Es algo mitológico también, el pájaro Phoenix, que se acercaba al sol, ¿verdad? Y que no se quemaba, en fin. Ni de Phoenix ni de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra tampoco, ni en las aguas. Adorar a los grandes seres marinos, ¿verdad? Como hay unas culturas que veneran a los peces también, ¿right? Hawái, en fin, hay muchas de diferentes por todas partes del mundo. Nada de eso. Ese es el Antiguo Testamento. Ya se lo estaba advirtiendo Dios, que sabemos que fue uno de los primeros que quebrantaron, ¿verdad? Cuando baja Moisés y ahí está un becerro de oro y dice Aarón, ¿qué? Y salió este becerro. Y salió este becerro. No, lo hicieron. Tú permitiste esto, le dice Moisés. ¿Cómo permitiste esto, hermano mío? Somos sacerdotes. Pero bueno, Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Mandamiento número 2. También, te guardarás de los ídolos. Te guardarás de los ídolos. Ahí en donde está, 1 de Juan 5:21. Vamos a ver ahí, hermanos. 1 John 5:21. 1 de Juan 5:21. ¿Qué dice?
Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Así termina la primera carta de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. What does it say in English, somebody? Little children, keep yourselves from idols. Amen. Keep yourselves from idols. Amen. Amén significa que así sea. Let it be done. Right? Amen. Amén. Guardaos de los ídolos. Después de todo lo que les dice, fíjense. Habla de muchos temas aquí, del amor, claro, primordialmente. Juan es el apóstol del amor. La fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu, el conocimiento de la vida eterna, Cristo nuestro abogado, el anticristo, todos estos temas. Y luego al último termina, no se metan en nada con los ídolos, guardaos porque había mucha idolatría. Y sigue habiendo, podemos decir. Sigue bien, nuestra cultura hispana ya no se diga, ¿verdad? Tantos ídolos, qué bárbaros. No nada más estoy hablando de una cierta religión, estoy hablando de la misma cultura de donde venimos nosotros, muy idólatras, la serpiente emplumada, ¿verdad? Que el Tzalcoatl, y en fin, siguen ustedes buscando, hermanos, muchos ídolos, imágenes, pirámides, ¿verdad? También. Muy bonitas, grandes arquitecturas. Se preguntan los científicos de ahora y arquitectos y ingenieros cómo hicieron estas grandes obras sin la tecnología que existe hoy. Nos preguntaban que los marcianos y quién se les ayudaron. Bueno, tantas hermanos teorías, y sabemos, hermanos, que Dios sin embargo le da esa inteligencia al hombre, la mente tan poderosa. Pero dice, termina, cuídense de los ídolos. Keep away from idols. Y un ídolo no nada más, ahora en lo espiritual estamos hablando, no es nada más tener un ídolo de barro o de oro, no, es cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios, ¿verdad? Que lo pones a Dios en segundo lugar. Ese es un ídolo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser una persona. ¿Prefieres a una persona que a Dios? ¿Es tu ídolo? Por más que quieras echarle crema a los tacos, como dicen por ahí. Cuidado, guardaos de los ídolos también, físicamente hablando, imágenes, pero también lo espiritual. Que nadie se interponga entre tú y Dios, que Él sea el número uno, que haya siempre esa conexión entre tú y Dios, y Él es el número uno en tu vida. A Él se le debe la honra y la gloria. Nada más. También tenemos, hermanos, en Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Revelation 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una lista también muy fea, y habla aquí ya de la segunda muerte. Pero ustedes, ahora es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene que enfatizar lo espiritual. No está hablando de la primera muerte. It's not talking about the first death, which we all go through, right? It's talking about second death. Esa es la mera buena, como dicen por ahí también, right? Cuidado de morir en esta segunda muerte, de permanecer así por la eternidad, sufriendo en tormento. Y entre esa lista está ¿quiénes? Cobardes, incrédulos, los que no aceptaron ese plan de salvación, ese regalo de Dios, abominables y homicidas. Nos da tristeza a veces cuando salen las noticias, ¿verdad? Y más cuando es un niñito que mataron o algo así, ¿verdad? Bueno, para eso está reservado también, hermanos, este lago de fuego que arde para siempre. Fornicarios también está en esa lista. Hechiceros, los magos, los que leen las cartas, los que según ellos te pronostican el futuro. Satanás no sabe el futuro, ya sabes que eso va a ser pura mentira. Bueno, los que ya conocemos a Dios, nada más para sacarte dinero. El pasado sí lo sabe y te va a asustar, que te van a sacar, oye, ¿qué hiciste, verdad, hace algunos años? ¿Cómo supo? Nadie lo sabía, nomás yo. Pues no, Satanás también, el pasado.
Pero dice hechiceros, idólatras, ahí está en la lista también, es lo que estamos enfatizando, la idolatría. Guardaos de los ídolos. Aquí también Juan escribe Apocalipsis, ¿o no? Y dice también, habla idólatras. Y todos los mentirosos, caray, yo pensaba que me iba a escapar de la lista. Mentiras, ¿sabes? Todos echados mentiras, ¿verdad? Cuidado con esas mentiras blancas que dice uno, mentirita blanca, mentirita gris. Y gracias a Dios que tenemos esa bendición de ser hechos hijos adoptivos de Cristo y que Él es nuestro abogado. Y pedimos perdón para que nos siga dando esa misericordia que tanto necesitamos. Todos estos, dice que tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Guardaos de la idolatría. También en el Nuevo Testamento tenemos este segundo mandamiento, ¿verdad? De la ley de Moisés. No te harás dioses, no te harás imagen de ninguna semejanza en el cielo, en la tierra, ni abajo, ni en el mar. Vamos a ver el mandamiento número 3. Vayamos otra vez a Éxodo 20. Si quieren ponerle la pluma o el lápiz para que no se les pierda. Éxodo 20, el versículo, vamos a ver, el versículo 7, right? Porque el 5 habla todavía de las imágenes y dice lo que no se debe de hacer, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Cómo vamos a hincarnos ante un ídolo, verdad? Ya sabemos eso. El 7, ¿qué dice, hermanos? ¿Saben? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. What does it say in English? You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Cualquiera que juraba o decía el nombre de Jehová en vano, cuidado, era cosa de muerte. Cosa de muerte. Si te oía alguien por ahí hablando de Jehová, por eso era tan sagrado el nombre, ¿verdad?, de Jehová, que ni se atrevían a pronunciarlo los judíos, porque tenían miedo de que lo iban a considerar como si lo tomaban en vano. Era tan sagrado así, Yahweh. Y cada vez que se leía este nombre, le cambiaban a Señor mejor, y no decían el nombre, ¿verdad?, directamente. A veces nosotros también, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, no jurarás. Eso es tomar el nombre del Señor en vano también. Y dice la Biblia, no jurarás. A veces también nosotros, hermanos, y todos los derivados, el hombre echa hasta maldiciones usando a Dios, ¿verdad? Y le echa la maldición. Nos parecemos al mundo a veces. Que Dios nos perdone. Si estuviéramos bajo la ley antigua, hermanos, algunos otros ya no se hubieran ejecutado. De tanta maldición que sale de la boca. Y más usando el nombre de Dios en vano. Todos los derivados, eso de gosh y my gosh, y que todo eso viene de usar el nombre de Dios en vano. Cuidado con eso, le decimos a nuestras hijas, tengan cuidado, no se les pegue el vocabulario del mundo. Y ya, es parte del vocabulario. No, pues no dije eso, no, pero pues todo eso viene del derivado, de tomar el nombre de Dios en vano. Careful. Cuidado, no jurarás, que dice Mateo 5:34, Matthew 5:34 en el Nuevo Testamento, Mateo 5:34. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En ninguna manera. ¿Quién dice esto otra vez? Cristo. Y le cita este mandamiento en el 33, right? Verse 33, he cites it. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Por Dios, oh Dios, te hago esta promesa, este juramento. Más vale que lo cumplas. Más vale, más en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ¿qué le dice Cristo? Pero yo os digo, eso fue lo que decía la ley antigua, right? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera.
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿qué? 37. Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Que no nos conozca la gente como, no, este acá rato dice que va a hacer y que va a hacer el otro y nunca hace nada. Mentiroso hasta nos volvemos. Porque si no cumples una promesa, pues quiere decir que echaste una mentira, ¿o no? No, es que ya lo tenía, yo tenía pensado hacer, pero es no, pues no lo has cumplido. No lo has cumplido, ya tienes 2 años que prometiste esto y lo otro, y más. Estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? Cuente conmigo, cuente conmigo. Pero pues no se ve. No se ve eso de que puedo contar contigo, podemos contar contigo, hermano o hermana. Cuidado con jurar también. O a veces decimos, ¿verdad? Te lo juro por Dios, o Dios es mi testigo. Cuidado cuando dices God is my witness, don't use it lightly. Y más vale que sea verdad. Porque te metes en problemas con Dios, no con rechazo. Cristo también, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento tiene un peso, otra vez, espiritual. El Antiguo Testamento era físicamente hablando, pero también se hablaba de la fe, de la misericordia y de la justicia. El problema es que los israelitas no lo aplicaron. Se enfatizaban tanto en lo físico y en las ordenanzas, ¿verdad?, que se tenían que cumplir de esta manera, y se olvidaban de lo más importante, que era también el aspecto espiritual que había aún en el Antiguo Testamento. Pero les pasó por acá lo espiritual. Ojalá que a nosotros, hermanos, no se nos pase por acá lo espiritual, ¿verdad? Y que siempre entendamos, se lo estamos haciendo a Dios. Si juramos algo que vamos a hacer y no lo hacemos, cuidado. Mandamiento número 4, vamos a ver, hermanos. Acuérdate de qué, del día de reposo. ¿Qué dice? Vamos otra vez a Éxodo 20, a 28, 28. ¿Qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo iban a santificar? El día de reposo, el sábado. Ahí está, ¿verdad? 9, ¿qué dice? Y el 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Era algo que se entendía como judío. Es más, no podían ni encender fuego en sus hogares. Allá en otras partes de Deuteronomio también habla. No podían encender fuego en el sábado, de ninguna clase de fuego. Se tenía que preparar todo un día antes, una preparación para el sábado, por si te hallaban agarrando leña, cuidado, eras muerto. Pero si nomás fui a recoger unos palitos ahí para tenerlo listo, no debías de hacer nada, porque era una consagración. ¿A quién? A Dios. Poner todo tu mente, la consagración a Dios, estar pensando en el Todopoderoso ese día. Hoy ya, gracias a Dios, no tenemos ese mandamiento, digamos de esa manera, en el sábado. Pero sabemos que ahora tenemos el día del Señor, que es el primer día de la semana. Comenzar la semana de buena manera. Hoy empezamos ya, y es un descanso también físico, podemos decir, porque no estamos trabajando ahorita. Bueno, algunos, claro, les toca trabajar, parte de su trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Pero hermanos, Dios provee los medios también, para que si acaso es un trabajo que te está quitando de la alabanza a Dios, Dios hasta eso provee los medios para que encuentres algo que no te va a estorbar en darles alabanza que a Dios, ¿verdad?, que a Dios se merece. Bueno, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento?
Otra vez enfatizando el primer día de la semana, right? The Lord's Day, the first day of the week. En primera tenemos unos dos versículos que hablan de este primer día de la semana. Uno de ellos está en Hechos 27, que dice Acts 27, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y el versículo 6, el contexto, look at verse 6, había pasado, ¿qué? Los días de los panes sin levadura, en una fiesta judía, por 7 días seguidos, ¿verdad? Y luego dice, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos, ¿cuántos días? 7 días. Podemos decir, esos detallitos, pues, ¿qué tienen que ver, verdad? Dice la gente a veces. What was that little details about, going in the ship and all this and staying there 7 days? Pero para nosotros los cristianos, y más como dice el versículo 7, viene el énfasis, right? Entendemos que los hermanos se quedaron ahí estos días porque querían pasar ese primer día de la semana reunidos como pueblo del Señor y participar, tenían ese propósito, estaban ya planeando el congregarse como iglesia. ¿Ven ustedes? Versículo 7, el primer día de la semana llegó finalmente. Fueron, viajaron, hermanos, en este viaje, no andaban de vacaciones, ¿verdad? No, estaban yendo a predicar el Evangelio. Estoy diciendo que es malo ir de vacaciones, no lo malinterpreten, ¿verdad? Pero estoy diciendo, en este caso, no andaban de vacaciones, estaban predicando el Evangelio, estaban tratando de animar a los hermanos, y por eso navegaron. No eran viajes así como tenemos ya nosotros los carros, y súbete y vámonos y llegamos, o en avión, llega uno, como hoy llegamos, sí. Eran viajes, hermanos, cansados, eran desvelos quizás, porque a veces les agarraban una tormentona en el viaje, y pues ¿quién iba a dormir, hermanos, en una tormentona? Como que duermo, algunos de nosotros sí, se nos pega la mar bien bonita y aunque haya tormentas, sí. Pero estos hermanos estaban ahí con ese propósito. El primer de la semana, reunidos los discípulos, nos dice el propósito, un propósito, for what? Para partir el pan. Y ya no estaban hablando de la fiesta de los panes sin levadura, right? No, estaban hablando ahora de la cena del Señor. No iban a tomar cafecito, hermanos, no. Iban a participar de la cena del Señor. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Si nada más estuviera este versículo, es suficiente. Con uno. El primer día de la semana. De ahí entendemos nosotros esta implicación. Si ellos se reunían el primer día de la semana, si hacían todos estos preparativos, y nos dicen los detalles aquí hechos, que se quedaban hasta 7 días para que pasara un domingo con seguridad allí con los hermanos para partir el pan. ¿Ven ustedes la importancia? ¿Por qué yo voy a decir, pues yo me reúno ahí cuando pueda y participo de la cena del Señor ahí cuando pueda? O cada 6 meses, como algunas religiones, o cada mes, o cada 3 meses, o cada año. Si aquí ya tenemos el ejemplo de los cristianos del primer siglo. No es mandamiento a algunos, pero aquí está escrito que lo hacían. Yo lo voy a tratar de seguir haciendo también, porque quiero hacer lo que mis hermanos del primer siglo hacían. En especial, conmemorar de la cena del Señor, que fue un mandamiento que Cristo estableció antes de morir, un memorial. Y sabemos esa bonita comunión que tuvieron. Pero hay otro versículo antes de terminar que nos habla del primer día de la semana, y ese está ahí en 1 Corintios 16, para que lo leemos. Cuando se acaba la cena del Señor, los hermanos ya dicen, esto ya concluyó, la cena del Señor concluyó, y hacen ese énfasis. Debemos hacer ese énfasis los que estamos aquí al frente, ¿verdad?
hacer notar que es un acto separado de la cena del Señor. Que entiendan los visitantes, a veces nos olvida que hay visitantes y lo tomamos muy a la ligera de la cena del Señor y enfaticemos los que están aquí, ¿verdad? Especialmente dando la cena del Señor. Es un acto separado. Ha concluido este memorial, esta participación, esta cena. No nada más es un memorial, es una cena también, ¿verdad? Es una cena de la cual comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Simbolizando. Y viene luego ahora un acto separado, 1 Corintios 16, hablando de la ofrenda. ¿Cada cuándo? 1 Corinthians 16, quizás esta memoria se lo sepa. 16, 1 y 2, ¿qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardadlo para cuando yo llegue no se recoge entonces ofrenda. Haced vosotros también de la manera que ordené. Yo decía el brother Moses, que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, es un mandamiento, ¿no? Ya lo había ordenado, ¿en dónde? Con las iglesias de acá de Galacia. Ahora se los está ordenando, ¿a quién? A los hermanos de Corinto. Y esto aplica entonces a todas las iglesias. Esto lo hacían los hermanos del primer siglo. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Nada más. Por eso nada más cada primer de la semana lo hacemos. Se recoge la ofrenda. No hacemos bingos, ¿verdad? No hacemos jamaicas, no hacemos nada, no vendemos platos, no, etcétera, etcétera. Es nada más cada primera semana lo que se recoge, ahí está, se apunta, se pone ahí, luego se pone atrás la lista. Si quieren verificar, verifiquen ahí en lo que se fue la ofrenda, en lo que se está yendo. Luego nos juntamos los hermanos y al último de año se hace el balance y se pone, ¿verdad?, una copia también de toda la benevolencia que se hace. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Y si cada primer día de la semana era un mandamiento, era una orden del participar de la ofrenda, ¿cómo yo voy a menospreciar lo más sagrado que es participar de la cena del Señor? Y voy a decir que no hay mandamiento para eso. Pero ustedes, no tiene sentido. No tiene sentido. Teniendo ya nosotros Hechos 27 como algo que se practicaba. El mundo religioso menosprecia la cena del Señor tristemente. Religiones falsas hechas por hombres. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el participar de la cena del Señor, dice. Con tu salvación. No tiene nada que ver el participar de la cena del Señor con tu salvación. Todo lo opuesto a lo que Cristo dice en Juan, donde dice: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes vida. Pero las ofrendas y, ¿verdad?, los diezmos, no, hombre, cada vez que nos juntamos, no tiene sentido, ¿verdad? Lo de la cena del Señor, cada mes, cada 3 meses, porque es algo muy especial, para que no se haga muy común. Lo hacemos por eso cada 3 meses. No, estás quebrantando lo que dice la palabra de Dios, las ordenanzas que Dios nos ha dado, que encontramos en su santa palabra. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de adorar en el primer día de la semana también, como los hermanos se reunían, no nada más para participar de la cena del Señor. Le cantamos a Dios, adoramos, que hay récord en la historia de que los cristianos del primer siglo se reunían en el primer día de la semana. No estamos adorando el primer día de la semana, no. Estamos adorando a Dios en el primer día de la semana, en su día, que dice, como dice Juan, estaba yo en el día del Señor. Vamos a terminar con eso, me acordé de ese versículo, ¿verdad? Está en Apocalipsis. Estaba yo en el día del Señor, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro aquí ahorita. Está al principio. Ahí está en Apocalipsis 1:10.
¿qué dice? Revelation 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. En el día del Señor. Se entendía, los hermanos que leyeron esta carta entendían, el día del Señor. Nosotros sabemos, el primer día de la semana. Y Juan lo dice, era bien bonito. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fue cuando yo, hermanos, está detrás de mí una gran voz como de trompeta, caray. Se levantó luego el rey, el que decía que yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a donde, a las 7 iglesias que están en Asia. Va a ser un mensaje primordialmente para estas iglesias allá, y menciona todos los nombres de las iglesias de Cristo. Es lo que había, nada más. La iglesia que él compró. No había muchas, eran congregaciones de la iglesia de Cristo. Amigo, amiga, también te hacemos la invitación. Vamos a terminar, se nos ha ido el tiempo. Seguiremos con los demás mandamientos, si Dios nos permite, la semana que viene. Pero a ti te hacemos la invitación hoy en esta mañana. Si tú quieres también empezar a vivir una vida nueva en Cristo, comenzar este viaje espiritual en la iglesia del Señor. Hoy es un buen día, es su día, el día del Señor. Si quieres empezar una vida nueva en Él, contáctanos para que puedas ya ser tú bautizado o bautizada y ser añadido así a la iglesia del Señor. Tendremos unos 15 o 20 minutos en esta mañana de receso y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.